Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Ya está haciendo fresco aquí lo que es en Barcelona, por eso me he puesto mi chullo. Yo que sé, a lo mejor para el signo de Leo me lo quito, porque ya está saliendo el solcito, mi querido Cáncer. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Cáncer, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy bonito lo que he visto con el cuenco tibetano, Cáncer. Muy bonito, sinceramente. ¿Qué es lo que he visto, Cáncer? Mira, es como que tú empiezas a cultivar la tierra, estás cultivando la tierra, Cáncer, pone lo que es una semilla y empieza a crecer lo que es un árbol en la cual las hojas son doradas, cariño. Eso quiere decir, corazón, que todo lo que tú siembres, todo lo que tú hagas con actitud y con fe, Cáncer, te va a ir muy bien. O sea, yo siento, Cáncer, mira, recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú estás vibrando de una forma positiva, pase lo que pase en tu vida, el universo te va a dar cosas buenas, Cáncer. Cosas muy buenas. Siento que muchos de ustedes, tu fe te va a llevar lo que es al éxito, mi querido cangrejito. Como que en este momento me dice Richard, no tengo tiempo para estar lamentándome, no tengo tiempo para estar sufriendo. Si quiere que me busque, si quiere una oportunidad que venga, si este amor es para mí, pues será para mí. Y si no, estoy seguro, estoy segura que llegarán otras personas en mi vida. Está siendo práctico, práctica, cariño. Y esto es bueno. No tiene por qué ser malo. Ay, ¿será que Cáncer se ha vuelto frío y fría como Frozen? No, cariño. Simplemente que está siendo realista, Cáncer. Simplemente que te das cuenta que tienes que aprovechar el tiempo, que tienes que aprovechar tu vida, Cáncer. Está habiendo un despertar en ustedes. Y no solamente por el amor, sino que simplemente es como que te hubieras encontrado contigo mismo y hubiera habido lo que es como que hubiera derramado el Espíritu Santo, corazón, su bendición en todo tu cuerpo. Estamos viendo a un Cáncer diferente, a un Cáncer positivo. Si tú en estos momentos, cariño, me dices, Richard, pues vaya tú que me dices que soy positivo, si en estos momentos estoy tan deprimido, tan deprimida porque Pepe Lucho no me ha querido dar ese beso con lengua. Y esto no puede ser, Richard, cualquier cosa. Me puedo quedar en la indigencia, me puedo quedar sin carne, sin comida, pero su beso con lengua yo lo quiero, Richard, lo quiero. Corazón, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Lo que esté pasando en tu vida, Cáncer, en estos momentos,
va a haber un cambio y esto va a ser muy pronto, mi cangrejito. Vamos a ver signos. Yo te entiendo, Cáncer, que tú me digas, Richard, esos besos con lengua los quiero. Yo te entiendo. Así somos los Cáncer de intensos a veces. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Me sale un Tauro, no sé por qué he sentido un Capricornio. Me sale Virgo, Libra, cierras con otro Cáncer. Muy bien, corazón. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. La letra Q, la letra B, la letra G, la letra R, la letra T y la letra F, cariño. Tu ex. ¿Por qué, Richard? De feo y fea, cariño, de verdad. Es que tú también, Cáncer, siendo tan atractivo, tan atractiva, te los buscas. Es que, ¿de qué ruina los sacas, cariño? ¿De qué panteón los sacas? O yo qué sé, ¿de qué centro arqueológico los sacas, cariño? Es que nunca entenderé, Cáncer. Eres atractivo, eres atractiva, pero te va lo feo. Y lo fea. A ver, pero bueno, Richard, en gustos y colores no hay autores, Richard, ¿vale? Yo veo su interior. Uy, Dios mío, cariño, pues tendrás que despellejarlo para encontrar la belleza en su interior. A ver, Cáncer, vamos a ver. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón. A ver. Me sale lo que es la carta, cariño, del 3 de copas, corazón. En este momento, mi querido Cáncer, hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, para mí lo más importante es mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Como que estás intentando ser protector y protectora con los tuyos, mi querido Cáncer. Y posiblemente, Cáncer, hay una persona que necesita mucho de ustedes. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Una persona que realmente vale la pena. En estos momentos, Cáncer, es como si tú fueras la mamá pollito, el papá pollito. Hay alguien que necesita de ustedes, mi querido Cáncer. Al margen de lo que esté pasando en tu vida, porque si tú te das cuenta, esta carta, esta mujer está herida. Puede ser un hombre también. Y aquí no suelta a una criatura, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, yo lo que siento, Cáncer, que en estos momentos tu prioridad son los tuyos, tu familia, tu pareja, tus hijos. Y siento que esto es tu motor y motivo para salir adelante, tu motor y motivo para hacer cosas buenas, para que tú tengas una esperanza de vida, Cáncer. Puede ser que a lo mejor el amor te decepciona, no te dan ese beso con lengua que te encanta, cariño. Pero sin embargo, es como que sientes esa buena energía, esa buena vibra en los tuyos. Mira, Cáncer, vamos a hablar de una forma sincera, como quieras llamarme. Imagínate que soy tu brother, tu sister, tu hermana, tu hermano, corazón. Cáncer. Y yo soy Cáncer como tú, cariño. Mira, los Cáncer, las personas del signo Cáncer, cariño, tenemos una estrellita, pero no es en el amor. Esa estrellita es en el dinero, en los negocios, en los proyectos, Cáncer. Ahí tú vas a ser muy exitoso, muy exitosa, si tú quieres, cariño. Pero en el amor, por decirlo así, lamentablemente, no es fácil. Pero tampoco es imposible, cariño. Tampoco es imposible. Entonces, si tú me dices, Richard, ¿cuál es mi suerte? Tu suerte es el dinero, Cáncer. Tu suerte es el dinero. El amor llegará, pero quizás no lo que tú esperas. A lo mejor me dice, Richard, a mí me gusta mi amigo, mi amiga, nos conocemos de hace tiempo, me ha comido, yo le he comido, Richard. Siento que me ama, pero da la casualidad que nunca concretas una relación estable con él o con ella. O con la persona que te gusta, no concretas una relación estable.
Pero sin embargo, cuando hay una persona que no te gusta, con esa persona concretas una relación estable. No sé por qué funciona esto así, pero esto es la realidad de la mayoría, del 99.9% de las personas del signo Cáncer. De la mayoría. Habrá quizás un 0,1% que me diga, Richard, no, yo estoy con el gran amor de mi vida. Pues, eureka, cariño. Pero la mayoría del signo Cáncer, su estrellita, su suerte es el dinero. Entonces, corazón, como dicen, cariño, esa frase, billetera mata a galán. Si tú tienes dinero, mi querido Cáncer, quizás puedes tener al hombre o a la mujer más guapa y más guapo del mundo, corazón. Si no, mira a Mar Anthony, cariño. Pobrecito. Sinceramente, Mar Anthony, corazón, no es muy agraciado. Las cosas como son, cariño, pero dice que tiene otras cosas muy bonitas. Y mira con quiénes está. Ha estado hasta con la J-Lo, cariño. Y mira que la J-Lo, mi querido Cáncer, uy, ella en su matrimonio, en su acta de matrimonio, pone un contrato, cariño. Me tienes que cumplir 7 días a la semana. Si no, te descarto. Es así, cariño, es un vampiro energético. Un vampiro energético, mi querido Cáncer. Pero ya ves, Mar Anthony, corazón, con mix mundos, con modelos, con famosas. Ya ves, cariño, billetera mata galán. Muy bien. Qué malo que eres, Richard. No puedes sacar otro ejemplo, pero ¿quién? ¿A quién saco? ¿A quién saco de los artistas, cariño? Es que no sé a quién puedo sacar. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Yo lo admiro a Mar Anthony por eso, cariño. Por eso que quiero volverme rico. La carta de la reina de espadas. Y tenemos lo que es la carta del rey de bastos. En algún momento te preguntas si una persona con la cual de repente ustedes han tenido lo que es una discusión, un lío, o de repente ya no hay contacto, si se acuerda de ustedes, si se arrepiente, no se arrepiente, no para que vuelvas, porque muchos de ustedes, cariño, están bien solos y solas, pero en algún momento pasa el recuerdo de esa persona. Richard me recordará, Richard, porque yo a veces lo recuerdo, Richard. Si tú supieras, Richard, ese hombre, esa mujer, de verdad, Richard, por Dios, ese olorcito que botaba de su aliento, tenía la halitosis, pero a mí me encantaba, Richard, me volvía loca ese olor a ajos, me hacía recordar a los aderezos de mamá, me hacía recordar. Cariño, esta persona te recuerda, pero esta persona se hace la víctima. La víctima se hace la víctima esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona como que tiene ese punto de arrogancia y por aquí está lastimado y debajo hay una serpiente, un corralillo, corazón. Y aquí tú estás pensando, esta persona, aunque haya cometido sus errores contra ti, mi querido Cáncer, no lo va a aceptar. ¿Vale? Entonces se hace la víctima, Cáncer. Pero te recuerda, a su manera te recuerda. La carta del 4 de espadas te sueña mucho y quizá de repente tú por eso me dices, Richard, no es que yo esté buscando su recuerdo, simplemente que lo sueño. Y sinceramente, Richard, estoy cansada de esta situación. ¿Hasta cuándo, cariño? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta del ángel Nio. No es feliz, ¿vale? No es feliz. Nunca fue feliz contigo ni tampoco es feliz con la persona que tiene actualmente. En pocas palabras, cariño, el problema no eres tú. El problema son ellos, mi querido Cáncer. Ellos son el problema, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Cáncer. Cariño, vamos a ver. ¿Qué me dicen, corazón? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, Virgo. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. El tarot de los ángeles, mi querido Cáncer, cariño. Dice, 5 de agua.
Las cosas no pasan como estaba previsto. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas. Insistir en tonterías. Cariño. Cáncer. A veces eres muy cabezota, cariño. A veces eres muy terco, muy terca. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, yo tenía expectativas con Pepe Lucho, con la Lupe, pero me dejó. Me dejó prácticamente en la puerta del altar, Richard, ¿vale? Como novia de pueblo, vestida y alborotada. Mi querido Cáncer. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hace esto, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz con Pepe Lucho? Richard, era venoso, Richard. Porque va mucho al gimnasio el chico, ¿vale? ¿Te has preguntado, mi querido Cáncer, porque Dios no hace las cosas en vano? ¿Te has preguntado que a lo mejor esa persona te iba a hacer infeliz o esta persona te está haciendo infeliz porque te dice, estás insistiendo en tonterías? A lo mejor esta persona, cariño, te engaña una vez, tú otra vez lo perdonas, esta persona desaparece, otra vez le das una oportunidad. Aléjate, Cáncer, aléjate. Árbol torcido, aunque lo pongas un tronco, jamás endereza, mi querido Cáncer. Entonces, acepta que ese hombre no es para ti, aunque sea venoso. Esa mujer no es para ti, cariño, ¿vale? Es esto. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo en la economía. Carta guía, carta consejo en la economía, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 6 de copas. Vas a tener apoyo económico de la familia o de repente de las amistades, cariño, ¿vale? O te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, o si tú tienes lo que es una entrevista, corazón, esa entrevista va a ser positivo para ti. Porque la carta del 6 de copas son cartas de oportunidades, de armonía. Quiere decir, corazón, que en firma de contrato, de documentos, todo va a salir bien, mi querido Cáncer, ¿vale? Vamos a ver las características, mi cangrejito. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Me sale la carta, cariño, de la sota de oros y la carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro elemento. Capricornio, Tauro, Virgo, a lo mejor está dentro del trabajo del proyecto o vosotros coinciden en un centro deportivo o gimnasio. Algunos no son mayor de 40 años, pero también puede ser mayor. Tú solamente toma lo que es tuyo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo o negro. Físicamente están muy bien, vienen de un lugar o viven en un lugar donde hay muchos árboles, hay mucha humedad también. La carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente sientes un dolor o una traición de una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esa persona puede ser que tenga tatuajes, inclusive cabello castaño, cabello rubio. Es como que parece que la vida no lo ha pagado bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparentan una edad que no es, cariño. A lo mejor tienen, yo qué sé, 35, ejemplo, ¿no? Y parecen de 60, cariño. De verdad. ¿Por qué? Porque no aparentan su edad, mi querido Cáncer. Pero a ti te gusta, ¿no? Richard, a mí me gusta el vino añejo. Entre más viejo mejor, Richard. Entre más viejo mejor, ¿vale? Porque a mí me encantan así. Te van los sugars. Ya está. Bendiciones, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho, corazón. Todo va a ir bien. La abundancia llega a tu vida.